Pues muy buenas tardes. Bueno, nosotros estamos en tardes, ¿no? Pero tardes o días, dependiendo de cuándo vean este programa. Este es el tercer capítulo del Ulular del Búho. Hoy nos vamos a enfocar a comentar y analizar lo que sucedió en el programa de Proyecto Puente, donde el conductor Luis Alberto Medina presentó algo que llamó él un debate sobre las actuales huelgas universitarias que están llevándose a cabo en Sonora, específicamente en la UES, la Universidad Estatal de Sonora, y en la Universidad de Sonora, ¿no? Es un debate, le llamaron ellos, muy desafortunado desde mi punto de vista, por la falta de preparación y percibí yo, me parece que mala intención, sobre todo de una de las participantes, Solángel Ochoa, en, en donde pues dijo cosas que pueden dar a la sociedad sonorense una idea completamente equivocada de las razones de las luchas de los sindicalistas en las universidades estatales, ¿no? Víctor, ¿qué te parece ese supuesto debate que se llevó a cabo en ese programa? ¿Víctor Orante o Víctor Álvarez? Víctor y Víctor Manuel. Víctor, sí. Adelante. Gracias, Sí. gracias Rodolfo. Un placer estar aquí en una emisión más del programa, del incipiente programa El Ulular del Búho, que esperemos que cada vez tenga más audiencia, ¿no? Bueno, pues a mí me pareció, coincido contigo, que pues es muy desafortunado que incluso se ponga el nombre de debate, ¿no? Parecería como que Luis Alberto Medina contrató a dos personas muy afines en cuanto a la cuestión esta de desacreditar prácticamente la labor de los profesores, ¿no? Y que prácticamente están diciendo mentiras y cosas muy subjetivas respecto a las condiciones de trabajo de los profesores, ¿no? Universitarios, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy desafortunado esto, coincido contigo, y sobre todo que, pues, básicamente están diciendo muchas cosas falsas, ¿no? Respecto, por ejemplo, a ciertas prestaciones que supuestamente tenemos, y que lo peor es que, aparte de denostar la labor, prácticamente nos quieren dar una imagen a los profesores universitarios ante la sociedad sonorense, pues de que somos trabajadores muy privilegiados, que no tenemos por qué estar protestando por mejores condiciones de trabajo, cuando la realidad es otra, ¿no? Cuando la realidad es que quienes en las universidades, incluso públicas a nivel nacional, y centrándonos en el estado de Sonora, pues las condiciones de los administrativos y los funcionarios, pues sí son de prácticamente de causar irritación social, ¿no? Por los altos privilegios en cuanto a remuneraciones económicas, prestaciones, que prácticamente son prestaciones de un ejecutivo, ¿no? Que no tendría por qué suceder esto en una universidad. Sí. En alguna parte del supuesto debate interviene Luis Alberto Medina, y así como muy exageradamente dice que pues el STAUS no se fue a huelga, pero que como que quieren tomar el pelo porque no hay clases en la Unison a pesar de eso. ¿Qué comentarías en ese sentido, Víctor Manuel? De que no hay clases en la Unison a pesar de que el STAUS no se fue a huelga, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad también de estar en el programa. Yo creo que lamentablemente muchos de los medios de comunicación, como ya se ha visto pues desde siempre, ¿verdad? Solo que reproduciendo desde HP. En los últimos años se ha puesto más claro sobre la mesa con la existencia de las redes sociales. Muchos medios de comunicación utilizan esta posibilidad que tienen para tratar de influenciar en la gente y tratar de hacerlos pensar lo que
o bien ellos piensan o lo que otras personas les han pues invitado a que hagan pensar a la población, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta persona pues trata de hacer ver como si fuera algo negativo, pues, o le resta importancia al hecho de que los profesores de la Universidad de Sonora, de manera totalmente democrática, hayan escogido, pues, el no hacer una huelga en esta ocasión, aunque por pocos votos, como se vio, ¿verdad?, en la votación. Sin embargo, pues, se respeta, ¿verdad?, esa elección de la mayoría, y estamos, pues, en ese acuerdo. Entonces, pues cada gremio, cada sindicato, en este caso el STAUS, pues es independiente del STEUS, y pues el uno está en huelga, el otro no, pero ambos, así como el de la UES también, pues, ¿verdad?, tienen derecho a manifestarse, ¿verdad?, y a exigirlos con todos los medios que la ley nos permite, ¿verdad? En este caso, pues el derecho a huelga. Sí, y pues esto de que no haya clases en la Unison, yo no sé si, supongo que él entiende que es una huelga y que debe entender que las instalaciones están cerradas, aunque el STAUS no está en huelga. ¿Cómo se imagina que va a haber clases si la universidad sigue tomada porque se mantiene una huelga, ¿no? La otra, porque pudieran por ahí decir, que den clases virtuales. Ahí es donde entra lo que dices de que como que son comunicadores que tratan de manipular la opinión pública. Esa es mi percepción también. Hay que crear una percepción pública de la sociedad sonorense hacia los profesores de las universidades públicas, ¿no? Porque, digamos, no hay ahí un análisis más serio, más que criticar lo que supuestamente tratan de hacer ver como si fueran privilegios para los profesores, para los docentes, ¿no? Pero quienes estamos en la Universidad de Sonora como docentes, sabemos que si el sindicato dijera, se escucha un poco eco, un momento, sí. Si el sindicato dijera, pues den clases, tendríamos que hacerlo de forma virtual, porque no podemos acceder a las aulas, ni los estudiantes ni los profesores. Pero para dar clases de manera virtual necesitaríamos tener el equipamiento necesario. A la sociedad sonorense yo creo que sería conveniente informarle que la Universidad de Sonora no nos proporciona ni las mínimas herramientas que necesitamos como docentes, ni siquiera al interior del campus. ¿Desde cuándo no tenemos un equipo de cómputo que nos dé la Universidad de Sonora por ser herramienta de trabajo para nosotros? Tenemos que comprarla de nuestro bolsillo, de nuestro salario. ¿Eso no se dice o también es un privilegio? Le preguntaría yo a Solángel Ochoa. Le preguntaría yo a Luis Alberto Medina Pieza, que es un privilegio que tengamos que comprar nuestras herramientas de trabajo. Entonces, si el sindicato dijera en este momento, den clases virtuales, ¿creen ustedes que todos los profesores tienen los recursos para comprar equipos de cómputo en sus casas y estar usándolos para su trabajo, para dar clases virtuales? Entonces, deberían de no ser tan evidentes en esas comentarios tan tendenciosos, ¿no? En la información entre comillas, ¿no?, que dan. Y también Víctor, ¿querés agregar algo sobre esto? Sí, que el problema es que con la información que está dando esta persona,
de que un maestro universitario prácticamente, sobre todo ahí en la UES, ¿no? Que ya ves que pues ahora estalló la huelga ahí, ¿no? En la UES histórica, ¿no? En 40 años que tiene la institución. El detalle es que pues está diciendo que un maestro gana mínimamente 60,000 pesos, ¿no? Y hay maestros que ganan más de 100,000 pesos. Entonces, la sociedad puede percibir como que, bueno, pues de ese sueldo pueden comprarlo, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, es una mentira eso. Los sueldos no es cierto que están en ese orden. Son sueldos, digamos, en promedio yo creo que ni la mitad, si acaso. Pero si así fuera, el detalle es que no hay ninguna gestión. Por ejemplo, en la Universidad de Sonora, regresando a la Universidad de Sonora, no hay ninguna gestión que, por ejemplo, un maestro nuevo se gestione un apoyo para que tenga equipamiento mínimo de cómputo. Entonces, normalmente la infraestructura eran proyectos que los profesores de manera externa o instituciones externas a la Unison metían proyectos, se los aprobaban y a través de la Unison se conseguía ese equipo de cómputo. Entonces, los maestros eran prácticamente el parteaguas para que hubiera equipamiento de cómputo, software, hardware dentro de la institución. Pero como ahora la rectora, en este caso, no ha querido gestionar absolutamente nada, porque en otras instituciones del país sí lo ha hecho, sí se han hecho esas gestiones, sí, pues prácticamente como tú dices, o sea, no hay ni el mínimo equipamiento de parte de la Unison para que uno pueda trabajar. Y hay equipo de cómputo que, pues, como mucha gente sabe, muchos del auditorio sabe, pues se tiene que estar actualizando. Entonces, si tú tienes una computadora personal, por ejemplo, de hace 10 años, pues no hay manera de que de que se pueda renovar ese equipo de cómputo, que pues va quedando obsoleto. Entonces optas, como tú bien comentas, de que pues si quieres trabajar, sacar el trabajo académico, el trabajo de docencia e investigación, pues tienes que hacerlo y comprarlo de tu bolsillo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, o sea, el semestre es presencial, ¿verdad? Entonces, si quisieran hacerlo en línea, los profesores no es que no estén dispuestos a hacerlo, pero no están los medios para hacerlo, ni los tiempos para hacerlo, porque también hay que ver cosas que pasaron en la pandemia, ¿no? Después de la pandemia, hubo muchos estudiantes que no tenían el equipo de cómputo suficiente, adecuado, para llevar a cabo esa transición, ¿verdad? Sí. Sí, también lo que dice de ni todos los profesores ni todos los estudiantes tienen los medios. Así es. Y fíjate, dando más en esto de los salarios, yo tengo la categoría más alta que puede tener un académico en la Unison, y le digo a esta periodista, Solángel Ochoa, que yo no gano 100,000 pesos, ni siquiera me acerco a esos 100,000 pesos. Y mi salario año con año se ha ido pulverizando, porque la inflación que tenemos es mucho más alta, de lo que siempre queda nuestro salario muy por debajo de la inflación oficial, con más razón por debajo de la inflación real. Entonces, eso de que los profesores ganen más de 100,000 pesos, ni 60,000, ¿no? Como así. A lo que curiosamente Solángel Ochoa ni Luis Alberto Medina se refieren, y que sí ganan más de 100,000, es lo que se conoce como la burocracia dorada, que son los altos funcionarios de la institución. De ellos, curiosamente, ella no dice nada, ni tampoco dice que sean privilegiados. Y no digo nada más por sus salarios, ¿no? Sino también por otras cosas que pues cualquier universitario sabe, y por los cuales también hay mucha molestia de parte de los sindicalizados. No es, ni es cierto que ganen más de 100,000, ojalá ni siquiera nos acercamos, ¿no? Los que sí ganan esos salarios no es un docente, no es un profesor común y corriente, es la burocracia dorada, que además se va con esas jugosas pensiones, ya que hablaron también, creo, sobre las pensiones. Y también desconoce que una gran parte de los profesores universitarios son profesores de horas sueltas,
ellos ganan mucho menos todavía. Deberían ellos informar al público de una situación que se dio, de que como el gobierno le gusta mucho pregonar noticias, verdades a medias, como por ejemplo la autollamada 4T, ¿no? Eso de que cada año el salario mínimo ha ido aumentando como nunca. Pues es cierto, ¿no? El salario mínimo ha ido aumentando como nunca antes. El problema es que a nosotros no nos aumentan en términos de lo que aumenta el salario mínimo, sino muy por debajo. Y en la Universidad de Sonora se han dado caso de profesores, sobre todo profesores de horas sueltas, que como el salario mínimo ha subido mucho porcentualmente, pero el salario de ellos no, de pronto sin notificarles el ISSSTESON, les han quitado la seguridad social. O sea, de pronto quieren atenderse en el ISSSTESON y se encuentran con que no son derechohabientes. ¿Saben por qué? Porque necesitan, creo que tener ciertos ingresos en términos del salario mínimo, que antes se alcanzaban cuando el salario mínimo era más bajo. Ahora, como el salario mínimo ha subido, pero su salario no, pues de repente se quedan por debajo y pierden esos derechos. Es parte de lo que se tuvo que luchar de parte del sindicato de la Unison durante este conflicto. Entonces, ese tipo de cosas tampoco se menciona. Ojalá este conductor pusiera en el debate a gente que estuviera bien informada. No importa que fuera de parte de la administración una persona y otra de parte del sindicato. O sea, que mostrara los dos lados de la moneda, ¿no? No de alguien Así completamente ajeno y que se vio, a mi parecer, tendenciosa y muy mal informada, por lo menos, ¿no? A mí me llama la atención que ¿Mm? A mí me llama la atención que siempre ponen a supuestos analistas, ¿no? Supuestos Sí. analistas entre políticos, analistas, no sé, sociodemográficos, etcétera, que a fin de cuentas nunca ponen, como tú dices, la contraparte, ¿no? O sea, fuera muy loable el hecho de que pusieran algún maestro de horas sueltas y que explicara lo que estás comentando, ¿verdad? Pero en carne propia, lo que se siente, ¿verdad? Que de repente tienes una prestación como ISSSTESON y llegas y sorpresivamente ya no la tienes. Y a lo mejor es una situación urgente que se te presentó. Ahora, y aparte de que no ponen la contraparte, como que están aseverando muchas cosas como si conocieran el interior de la universidad, ¿no? Y entonces eso hace que la sociedad, que muchas veces no sabe, tenga una sola cara de la moneda, una versión. Y eso ha sido siempre, ¿no? O sea, no nada más en este medio de Luis Alberto Medina, sino en casi todos los medios, sobre todo en los medios televisivos, también ponen mucho truena un conflicto de huelga y al primero que entrevistan es al rector o rectora, ¿no? En este caso, eso no está mal, pero se quedan con esa versión. Y nunca dan la versión, por ejemplo, lo que comentas, de la más sensible demanda que fue esta, de que se quitaron derechos básicos, inalienables, como la seguridad social, de muchos maestros de las sueltas, ¿no? Sí. Y fíjate, Víctor, hablan de esto relacionado con los derechos de seguridad social. Hablan de que los universitarios tienen seguro de gastos médicos mayores. Ese seguro de gastos médicos mayores no lo tienen todos los universitarios. Los que lo tienen, lo tienen que pagar. Hay una aportación ahí que se consigue de parte de la universidad, pero también se descuenta del sueldo. Así es. Ahora, eso no es ninguna gracia. Aparte de que eso nos reduce el salario porque tenemos que pagar seguro de gastos médicos mayores. Y aumenta cada año, ¿no? Que aumenta cada año. Pero aparte, ese seguro de gastos médicos mayores, el gobierno debería de tener la decencia de pagárnoslo. ¿Por qué? Porque es el derecho a la salud y lo tenemos que pagar porque a pesar de que nos descuentan buenas cantidades del ISSSTESON, porque se supone que el ISSSTESON es nuestro sistema de seguridad social, es el que nos debería de proporcionar nuestros servicios médicos cada vez que los necesitemos.
no nos responde adecuadamente, con calidad. Hay servicios que no tiene. Entonces, nos vemos obligados a gastar de nuestro salario otra vez, lo cual lo reduce un seguro de gastos médicos cada vez más caro, porque el gobierno, ahora de la autollamada 4T, por cierto, tanto a nivel estatal como federal, no nos da el servicio de calidad que deberíamos de tener, porque bien que nos descuenta para esos servicios. Ahora, ellos pueden seguir echándole la culpa a los anteriores, pero ya tienen ellos 6 años en el gobierno federal, ya tienen aquí medio sexenio en el gobierno estatal, y ellos sabían en qué situación estaban. No es ningún pretexto de cómo lo hayan dejado los anteriores. Es su obligación corregirlos si querían estar al frente del gobierno sin pretextos. Prometían que íbamos a estar como en Dinamarca, creo, a fines de sexenio. Sí. En educación y salud, sí. Sí, en educación y salud, y pues no han sido de los grandes fracasos, ¿no? Tanto en salud y en educación hemos visto cómo se han abandonado los apoyos a las universidades. Les gusta más hacer universidades, esos del bienestar, le llaman también, a todo le llaman bienestar, ¿no? Sí. Y en vez de invertir a las instituciones que más alumnos atienden, que ya están establecidas, ¿no? Esas las han ido dejando pues abandonadas. Ajá. Entonces no se pueden estar echando la culpa a los que estuvieron antes, porque bueno, para que entonces querían llegar, si no iban a ser capaces, iban a terminar diciendo que no pueden por culpa de los anteriores, ¿no? Aunque ya tengan prácticamente todo el sexenio ahí. Sí. Entonces, ahora uno no dice de que las deficiencias, bueno, podían haberle pedido cuentas a los anteriores, buscar dónde quedó el dinero, ¿no? Porque el problema es de desvío de recursos de lo que se aporta. El menos culpable es el trabajador y al final de cuentas el que la paga, ¿no? El pueblo, les gusta mucho decir a ellos, el pueblo bueno y sabio, ¿no? Para que se sienta contento el pueblo y que se sienta sabio y no los cuestionen. Así es. Entonces, aquí en la universidad pues tenemos también un caso como que si hablamos de tomar el pelo, como dicen ellos en el programa, pues aquí hubo una tomada de pelo con con las modificaciones a la ley orgánica, ¿no? Que supuestamente era para democratizar, y de democrática pues como que no le encontramos mucho a la ley orgánica de la Unison, y eso que le hicieron los demócratas de la 4T, ¿no? Uh-huh. Y se hacen también un poco de la vista gorda en la forma en que se distribuyen los recursos. Uno sabe que el principio básico de la economía es que los recursos siempre son limitados, pero muchos problemas se resuelven con una buena distribución de los mismos. Entonces, en la Unison el dinero no se distribuye como se debería. Hay una burocracia dorada que se engorda y que abusivamente se lleva una buena tajada. Por ejemplo, por ahí ha estado circulando durante esta huelga que la rectora gana alrededor de 300,000 mensuales. Imagínense, en un solo año ya son más de 3, digamos, serían como 3 millones, arriba de 3 millones. Más de 3 millones y medio. Y hablan de que los problemas de la UE se resolverían con 7 millones. Imagínense, la mitad de esa cantidad la consume una sola persona. Mientras hay profesores de horas sueltas que ganan un salario que queda por debajo del salario mínimo y que pierde con eso su seguridad social. Entonces, ¿qué desproporción hay entre un profesor, que ellos dicen que tenemos muchos privilegios, y la burocracia dorada, que se lleva una buena tajada? Son poquitos, pero curiosamente como que ellos no saben que existe esa burocracia dorada, ¿no? No la tocan. Como que se les pasó ahí, no existe, no la ven. Uh-huh. Sí, o sea, siempre ponen como que la parte, como que el villano nominal de esta historia siempre es el profesorado, ¿no? O el trabajador, ¿no? Sí, No los burócratas, no los burócratas, los administrativos, burócratas más bien, ¿no? Los que son, que en el papel son como ejecutivos en la Universidad de Sonora, ¿no? Y qué bueno que tocas este autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación,
porque una de las cuestiones curiosas, o al menos a mí se me hizo muy curioso, por no ponerlo de otra manera en este momento, del gobernador, ¿no? Que prácticamente da a entender que, pues, todas las cuestiones de protesta social, ¿verdad? Pues dan una mala imagen, ¿no? De las personas que participan en las protestas y que todo se hace en la mesa de diálogo, ¿no? A mí se me hizo muy desafortunado ese comentario porque, en primer lugar, si una persona cierra una carretera como lo hicieron ahora con la protesta al norte del estado, si se cierra la universidad por una huelga, si se cierra un crucero, por ejemplo, es porque precisamente el diálogo falló y que normalmente el diálogo no es que falle, sino que no existe porque resulta que la figura patronal no tiene la disposición de dialogar, que así ha sucedido en casi todas las revisiones del STAUS, salvo contadas excepciones que me han tocado en el tiempo que tengo trabajando en la Universidad de Sonora. Y por otra parte, entonces quiere decir que la protesta social pues está mal, ¿verdad? Y desestabiliza la sociedad. A mí se me hace como que un discurso padrecista, ¿no? Entonces ese es el problema, pues, que muchas veces critican a los gobiernos neoliberales, a las prácticas neoliberales, y pues... sigue teniendo el corazón azul. Sí, claro, y que aparte siguen con los mismos argumentos tecnócratas, ¿verdad? Neoliberales que tuvimos en gobiernos pasados, ¿no? Nada más que disfrazados, pues, del color guinda, ¿va? O sea, tienes el saco guinda, pero pues el corazón azul, como tú, blanquiazul, como tú dices, ¿no? Sí, y ahí se ve, ¿no? En los candidatos que están postulando. Así es. Y en la persistencia de viejos males y de males nuevos también. Por ejemplo, por ahí, tal vez en otro programa comentemos de como que van a poner otra carretera de cuota, ¿no? Que se supone que eso pues no debería de ocurrir, ¿no? Que estuviéramos pagando por carreteras menos nuevas, ¿no? En época de la 4T. Y luego ya ves que al amparo de la 4T también figuras, pues prácticamente con muchos antecedentes de corrupción, que pues a fin de cuentas, ¿no? O sea, como no hay pruebas, entre comillas, contundentes, pues no pasa nada, ¿no? Pero es Pero ellos curioso mismos, porque... pero que ellos mismos decían que eran la mafia, ¿no? Del Ajá, poder, la mafia que les ajá. quitó la presidencia antes. Sí, sí. Ya ves que ahora también, por otro lado, la llamada derecha, ¿no? O ultraderecha, o quién sabe ya que sea, ¿no? O sea, el punto es que Luis Alberto Medina sacó un tweet en la plataforma X, ¿no? Antes Twitter, de Beltrones, ¿no? O sea, donde Beltrones Sí. dice que ahora a Xóchitl Gálvez, si gana, pues se van a devolver las instituciones, ¿no? Democráticas que había antes, ¿no? Entonces... o sea, no hay de repente como que optar por quién, porque los autodenominados de la 4T, los izquierdistas, pues prácticamente se portan como neoliberales, con viejos personajes y con nuevos personajes, y por otro lado, pues tienes a la derecha golpista, ¿no? La oficial, ¿no? La que ya sabes que, pues viene por todo, las prestaciones sociales, viene por todas las privatizaciones, pues como se han manejado históricamente, ¿no? Sí, se nota que a contrario a lo que muchos creímos en algún momento que este gobierno podría ser un poco de izquierda, no, nunca totalmente, ¿no? Por los personajes que del principio tuvo, pero al menos un poco más hacia la izquierda que los anteriores, se ve que no, por eso se ven los mensajes esos claros, ¿no? Donde mencionan tanto que les importa la imagen del Estado, ¿no? Que dicen que es un mal mensaje del Estado. ¿Para quién? O sea, esto de que haya huelgas, ¿no? De que haya trabajadores defendiendo sus derechos. Parece que eso les preocupa mucho. Eso, pues, como que ahí no se ven cambios, ¿no? Notables. Aunque a nivel nacional el presidente, cuando se llevó el asunto de la huelga, él fue muy explícito, ¿no? En que es un derecho, pues, que se tienen los trabajadores. Entonces, también hay un poco de incongruencia, pues, ¿verdad? Por parte de ciertos personajes, pues, en ese sentido, pues, cuando
al menos el discurso adecuado es ese, pues el derecho a este tipo de acciones está vigente, y no solamente para los universitarios, sino también para los trabajadores en general de las empresas privadas, pues, ¿verdad? Pues muchos de ellos están trabajando en condiciones no favorables, ¿verdad? Y pocas veces escuchamos que hay paros o huelgas, no porque estén en las mejores condiciones, sino porque se fomenta esa aversión a expresar las ideas, pues, y al pelear por los derechos. Cuando eso Sí. deberíamos de fomentarlo mucho, pues debería de ser algo cotidiano, ¿verdad? Que estamos identificando fallas y tratando de corregirlas en todos los sistemas. Ujú. Sí, fíjate que aquí hay algo un poco preocupante, ¿no? De que, pues, eh, pues el control político, digamos, que tiene Morena actualmente, realmente no es que no es no es en sí porque tenga muy buenos candidatos Morena, ¿no? Sino fue por un efecto López Obrador en el 2018 que se mantuvo en el 2021, y yo creo que todavía pues, les va a ayudar ahora en este 2024. El problema que Andrés Manuel López Obrador no son ellos. Yo creo que Durazo tiene un perfil muy distinto a Andrés Manuel López Obrador, y pues aquí va a ser preocupante qué va a pasar ahora que no esté él, porque pues yo creo que Morena ya se vio que va a ser un partido político más como los que ya conocíamos, y lo digo por el perfil de los candidatos que está mandando, ¿no? Ahora que ya él, supongo que como va de salida, pues ya se vio favorecida una candidata por su apoyo, eh, pero yo creo que cada vez ya en estos tiempos ya va a tener menos peso, ¿no? Por el tiempo que le queda, ¿no? Por cierto que, y redundando, bueno, ahondando más bien en esto, de los derechos y de los contratos colectivos, donde una parte donde puede uno vislumbrar un retroceso, que no sabemos qué va a pasar ahora que ya no esté Andrés Manuel López Obrador, sino pues otras figuras de Morena que ya, incluso yo creo que ya no representan el proyecto que él tal vez algún día tuvo. Es cuando habló de la solución, la que estaba en el debate, Sol Ángel Ochoa, ella pues habló de que tenemos contratos colectivos muy onerosos y plantea como una solución pues revisar esos contratos. O sea, básicamente lo que están diciendo, hay que deshacer esos contratos en donde con años de lucha, año tras año, se han conseguido pues esos derechos, y hacerlos trizas y renegociar otra vez, ¿no? Si lo pueden hacer desde cero, lo van a hacer. Eso es lo que veo yo, que para allá tratan de encaminar las cosas, ¿no? Lo cual es peligroso para los trabajadores. Ellos, y si ellos pudieran desaparecer a los sindicatos, estarían encantados. Sería la Claro. solución ideal, de hecho, ¿no? Pero dice, ya que están los sindicatos, pues hay que deshacer esos contratos que según ellos son onerosos. Ahora ponen el contraste de que no se tienen ciertas prerrogativas en otras partes, por ejemplo, en la iniciativa privada, y ahí no hay huelgas. En el esclavismo tampoco había huelgas. ¿Qué van a decir entonces? Pues saben que hay que volver al esclavismo para que los inversores vean que aquí pueden venir a invertir. Aquí nunca hay huelgas. No, no se trata de eso, ¿no? Entonces se ha avanzado con años de lucha y nada ha sido regalado. Es mentira también la afirmación que hace de que dice que en la iniciativa privada se pagan impuestos, como si nosotros no pagáramos impuestos. Si revisa cualquier talón de cheque, nosotros somos, ¿cómo le llaman esto de cuando nos cobran los impuestos? Cautivos, contribuyentes cautivos. Así De es. hecho, los empresarios
son los que pueden evadir más el pago de impuestos. Pues ahí tenemos a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Los trabajadores, todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores universitarios, somos contribuyentes cautivos. Entonces ahí es o mala intención en la forma en que lo dice, o es un ignorante, ¿no? Si realmente se lo cree. Al afirmar que, como si en la dando a entender que la iniciativa privada es donde se pagan impuestos nada más, ¿no? Es muy, muy peligroso ese tipo de periodismo. A mí me llama la atención, porque muchos académicos a nivel nacional se han decepcionado mucho con este gobierno de la 4T, en el sentido de que se votó por la opción de Andrés Manuel López Obrador como presidente para que fuera un gobierno pues que defendiera pues lo social, y que pues prácticamente, ¿verdad? Los científicos, los investigadores, los profesores, todos los que se dedican al sector educativo, pues de alguna manera fueran mejor remunerados, ¿no? Porque pues es parte de un proyecto social de nación. Y lo más triste es que pues prácticamente las políticas públicas siguen en los mismos topes salariales que los tan criticados gobiernos neoliberales, pues, o sea, y prácticamente la pugna está entre el aumento salarial o el tope salarial, ¿no? Entonces, es una como que lucha que a veces no tiene fin, en el sentido de que pues, pues se están echando la bolita, ¿no? Bueno, yo rectoría no tengo dinero porque la federación ya está estableciendo un tope, ¿no? Y por otro lado, de repente, en sus famosas mañaneras, el presidente, el año pasado, que el Estado estalló en huelga, estaba diciendo que pues prácticamente ese aumento fabuloso que se dio a todos los trabajadores del CENTE, por ejemplo, todos los docentes que pertenecen a este sindicato, se les había dado pues un aumento pues bastante considerable, y le preguntaron por las universidades. Reproduciendo desde HP. Y precisamente el presidente argumentó que a las universidades ya se les había dado un aumento similar, y ya se había distribuido, ¿verdad? Como presupuesto federal, lo cual pues no es una información necesariamente verdadera, ¿verdad? Entonces, sí, no sé, como que es no la sé misma si tendencia, ¿no? Es la misma sí, tendencia no sé si de los gobiernos de derecha, golpistas, ¿verdad? Que amenazaban con, pues, quitar las prestaciones. Lo que tú comentas de esta, pues, no sé si es periodista, no sé qué sea, ¿no? Pero que, pues, prácticamente está diciendo eso, ¿no? Los contratos colectivos no tienen sentido, como que están quitando mucho presupuesto, ¿verdad? Para pagarle estas cantidades, exorbitantes a los profesores. Entonces, es la misma línea, ¿no? Y lo peor de todo es que los medios a nivel nacional a veces coinciden con algunas posturas que tiene el gobierno estatal e incluso el gobierno federal, ¿no? Sí, sí, pues ya para pues cerrar el programa de hoy, pues yo creo que les importaron las redes universitarias nada más mientras creyeron que ocupaban el voto para el 2018, ¿no? Ya después Exacto. se olvidaron. Sí, pues no sé si quieras agregar algo final para cerrar el programa, Víctor. No, de hecho, pues nada más agradecer pues a la audiencia, a quienes se conectan, pues su tiempo, disponibilidad, pues para ver un punto de vista diferente, ¿no? Sobre distintas problemáticas y temáticas, ¿no? Pues de la sociedad civil en general. Sí, y pues de mi parte también agradecemos a quienes vean estos videos, estos programas del Ulular, y también les agradecemos que le den difusión para que más gente sepa que estamos en este programa, y cualquier persona que quiera compartir algún problema que vea en su comunidad, en su vida laboral, que nos quiera compartir y que sea sobre todo de interés público, pues es bienvenido, ¿no? Podemos invitarlos para que compartan su problema. De hecho, la idea de este programa es dar a conocer la problemática real, no solo de las universidades, sino en general, ¿no? Lo que está pasando en nuestro país, y también comentar cosas a nivel internacional, ¿no? En geopolítica, porque nos afectan también, aunque no queramos.
tocamos también los ideales con los cuales llegó la 4T, no solamente para criticar la forma en que están gobernando, sino para tratar de concientizar y que se retomen las ideas originales que planteaban, ¿no? Que no se pierdan, porque pues mucha gente confió en ellos y ahorita pues al sentir alguna decepción puede haber ahí a lo mejor la tentación de volver hacia atrás, pero yo creo en lo personal que tampoco volver hacia atrás no es tampoco la solución, Así pero es. tampoco les puede seguir apoyando incondicionalmente, pongan a los candidatos que pongan. Pues nos despedimos por hoy y pues les vamos a agradecer mucho que difundan, que compartan con sus conocidos estos programas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.